Muy buen día, mi nombre es Gabriel, voy a ser su profesor de historia, la clase de hoy. Para los que no me conozcan, yo soy amigo de David, ya de su profesor que siempre viene a hacer las clases de ustedes, pero me dejó cargo la clase de hoy porque él se fue a carretear y yo soy más responsable que... No, mentira. No, pero me dijo que me encargó que les hiciera la clase de hoy, así que la idea es que nos llevemos bien, que me comprendan, ya que si tienen alguna duda, por favor que la hagan, ya aquí estamos todos por supuesto para aprender, vamos a seguir la misma dinámica que han hecho con David las clases pasadas, solo que en realidad en la clase de hoy la voy a realizar yo, ya espero que no les cause mayor problema y nada, pues, ya, eso, ya, me presento entonces, Gabriel Lagos, amigo de David. Vamos a ver entonces, me encargó entonces que revisáramos acerca del impacto de la globalización. Vamos a revisar varios términos. En la clase de hoy va a ser una clase más o menos técnica, con lenguaje más o menos técnico, porque de eso se trata la globalización. Y más que nada, como bien dice el título, cómo impacta este proceso. La globalización entonces es un proceso que abarca muchísimos ámbitos, no solamente en ámbitos ya macros, como por ejemplo la economía, como por ejemplo la tecnología, sino también en cosas como nuestra vida diaria. Les aseguro, por ejemplo, que de hecho esto es más sencillo de lo que parece. Yo estoy aquí en una sala, bastante lejos de ustedes, frente a una cámara, frente a varios objetos de tecnología, mostrándoles una clase de historia. Tengo, por supuesto, mi celular y estoy vestido con ropa, ¿cierto? Bueno, resulta que toda esta tecnología con la cual yo estoy comunicándoles a ustedes, con este celular mío que tengo aquí, y toda la ropa que estoy utilizando, ni siquiera se produce en Chile. Nada de esto se produce en Chile. Y gracias a esta misma globalización, ustedes pueden gozar de estudiar entonces por este mismo formato, que es bastante bueno el tema de la masificación de la tecnología, y que entonces también nosotros dispongamos de esta misma tecnología para nuestro uso diario. Pero eso es solo en el ámbito más cotidiano, más sencillo, ya a menor escala. ¡Jaja! Buena. Resulta también, muchachos, que como les decía, esta misma globalización abarca ya desde este ámbito más cotidiano a un ámbito también económico, ¿ya? Porque de hecho esta misma globalización no es de esta misma manera, sino fue gracias al término de del neoliberalismo, ¿ya? De la baja en los grandes impuestos a la producción de diferentes bienes para traerlos a diferentes países de alrededor de todo el mundo al menor precio, ¿ya? Esas son algunas de las cosas que vamos a revisar entonces en la clase de hoy. Ya comencemos entonces, muchachos. Bueno, la clase anterior, tengo entendido que ustedes revisaron todo lo que tiene que ver con el tema de las pirámides de población. Vemos aquí entonces a su amigo Condorito, nuestro amigo Condorito, que nos muestra una pirámide de población, una típica pirámide de población, en que tenemos a dos lados. Primero, el ámbito azul o el lado azul, que muestra a la población masculina, ¿ya? Y el lado rosado, ¿ya? Que muestra a la población femenina. Estas pirámides de población, como sabemos, ¿ya? Me voy a mover un poquitito y hacerme un poquitito más pequeño. Ups, perdón. Ahí sí. Otro poquito. Ahí sí. Ya. Bueno, esta pirámide de población también está compuesta, además, por... ¡Ay, maldición! La tecnología que me ganó, muchachos. Por diferentes barras, estas barras, como sabemos, que se llaman cohortes, con el fin de demostrar cuántas personas o cuántos millones de personas hay en diferentes edades, en diferentes etapas de edad. Por ejemplo, la base muestra desde 0 a los 4 años y así hasta 100 años o más, ¿ya? Vemos entonces que tenemos en la parte superior de la pirámide, vemos a la población mayoritariamente ya de tercera edad, desde los 65 hasta los 100 años de edad. Vemos entonces cómo estos números cada vez se hacen más pequeños, ¿ya? La población entonces de tercera edad es menor en esta pirámide de población. Recordemos que no es la única pirámide de población que tenemos, está la estacionaria, está la regresiva también.
Son 3 pirámides de población y otras que se ajustan a diferentes contextos sociales o diferentes contextos de cada país. Tenemos entonces este lado superior, muestra la población más anciana, de tercera edad, donde se encuentra el segundo, o la parte del medio, ya vemos entonces a las personas en edad de trabajar, desde los 19 años, 18, 19 años, hasta los 65 años más o menos, ¿ya? Donde se concentra entonces el grueso de la población. Y finalmente vemos la base, que es la población generalmente más joven, ¿ya? Generalmente más infantil, desde los 0 hasta los 15 años. Sabemos también que esta típica pirámide de población nos muestra cómo va evolucionando esta misma población, o también podemos deducir de ella cómo son también las mismas medidas en cuanto, o el acceso también mayoritariamente a la salud, ¿ya? Porque aquí vemos, sobre todo en la base, en el primer cohorte, desde 0 a los 4 años, vemos que nacen muchísimos niños, ¿ya? Por ejemplo, vemos de 0 a 2, a 4, a 6 y a 8. Ya estos numeritos que vemos acá abajo. Vemos entonces cerca de 8 millones de niños y cerca de 8 millones de niñas nacían hacia el año 1995 en Paraguay, ¿ya? Pero a medida que vamos avanzando, vemos que estos números van descendiendo a tal punto de que la mortalidad infantil es alta. Ya esta misma pirámide de población nos muestra que la población infantil va posiblemente no tiene mucho acceso a la salud o a una buena cobertura de salud, por lo tanto el índice de niños nacidos es bastante alto, pero también los índices de niños muertos también es bastante alto, y vemos también que las personas mayoritariamente de edad, de mayor edad, ya de la población precisamente más anciana, vemos que ya no es tanta. Por lo tanto, eso mismo nos muestra, con eso mismo podemos deducir también que este mismo acceso a la a la salud no es tanto, o no hay tanto cobertura de la misma educación, con la educación, con la misma cobertura de salud. Eso es lo que nos muestran estas típicas pirámides de población, muchachos, ¿ya? Tenemos entonces el vértice de 65 años o más, en centro de entre 15 a 64 años de edad, y la base entre los 0 hasta los 14 años, ya lo que les comentaba anteriormente. Entonces, la base entre los 0 y los 14 años, la población infantil, la del centro, las personas que están en edad de trabajar, donde se concentra el grueso de la población, y entonces el vértice mayor de los 65 años a más. ¿Ya? Eso fue entonces lo que tengo entendido que revisaron la clase pasada, entre otras pirámides de población. Este es un ejemplo de lo que vieron la clase pasada, ¿ya? Pero ¿qué es lo que vamos a revisar la clase de hoy? Vamos a revisar acerca de esta misma globalización, ¿ya? De qué es lo que es la globalización en términos ya más técnicos, por qué se le llama globalización, qué tiene que ver entonces el mundo, o a qué abarca la globalización, cómo nos impacta en el sentido de la misma economía, en el sentido de la misma tecnología, en el sentido de la misma multiculturalidad que existe también, no solamente en nuestro país. Buenos días, Yusei, me presento, Gabriel, ya amigo de David, que les voy a reemplazar por un momento. Y vamos a ver, por supuesto, las ventajas y desventajas que tiene este proceso que abarca, como les decía, varios ámbitos. Ya el ámbito económico, tecnológico, social, por supuesto también, y el ámbito cultural, ¿ya? Entonces, el objetivo de la clase de hoy, según este perrito, este pastor alemán, es analizar los alcances de la globalización en el entorno inmediato. En el entorno inmediato, entonces, podemos aducir, ya, llegar a el uso, por ejemplo, de esta misma tecnología, impensado hace unos cuantos años atrás. Y vemos también que, por ejemplo, yo desde que estaba en el colegio, nunca tuve acceso a un celular como este, o quizás lo tuve, pero no con la calidad que los tienen ahora, por supuesto, ¿saben? Celulares con botones. Vemos cómo entonces ha ido mejorando la tecnología y ciertos países, alrededor casi absolutamente todos los países del mundo, tienen acceso a esta misma tecnología que sin la misma globalización quizás habría sido imposible que accedieran a ella.
¿Por qué les digo esto? Porque no todos los países se produce esta misma tecnología. Acá en Chile nosotros no producimos ni televisores, no producimos ni celulares, no producimos ni siquiera esta misma ropa. ¿Ya? Yo aquí estoy utilizando una camisa, un gorro y un polerón. Si me pongo a revisar cada una de las etiquetas, voy a encontrar que el mismo pantalón, la misma polera, la misma camisa, etcétera, son todas fabricadas principalmente en los mercados asiáticos, pueden ser principalmente China, ¿ya? Eso tiene que ver entonces con el alcance inmediato que tiene la globalización, ¿ya? A pesar de que nosotros no producimos esta tecnología, no producimos estos celulares, pendrives, música, todo lo que ustedes quieran, nosotros aún así podemos acceder a ella. Esa es entonces una de las tantas ventajas y es una de las tantas alcances que tiene esta globalización en nosotros mismos y de una manera bastante sencilla, muchachos. ¿Ya? Y ese no es el único ámbito, por ejemplo. Aquí hablo de un ámbito más tangible. ¿Ya? Pero, por ejemplo, también el torno inmediato. Insisto, aquí yo les estoy hablando desde una sala acomodada, que tiene una cámara, que tiene, bueno, está totalmente acondicionada para que yo les pudiera enseñar esta misma clase de globalización a ustedes que están en sus centros de estudio, muchos de ustedes en sus hogares, muchos de ustedes quizás carreteando también, quién sabe. Pero aún así podemos tener el alcance de encontrarnos mutuamente, bueno, quizás yo no a ustedes, pero sí ustedes me ven, ¿ya? Y enseñarles acerca de esto. Tenemos entonces acceso a la educación. Insisto, esto no hubiese ocurrido de la misma manera sin el acceso a la globalización. Otros países que no han querido incluir dentro de sus mismos gobiernos este mismo acceso a la información o este mismo acceso a la tecnología no pueden llevar a cabo este mismo proceso, ¿ya? Pero en la mayor parte del mundo, ¿ya? En los mayores, casi todos los rincones de la Tierra, podemos tener acceso a esta misma información, ¿ya? Pero resulta que esto también abarca un poquito más allá, ¿ya? ¿Por qué? Porque la globalización puede verse no solamente en la tecnología, no puede verse también en este mismo acceso a la información, sino que también hasta quizás en la moda, hasta quizás también en cómo pienso, en cómo me comunico, quizás en qué idioma también me estoy comunicando, por temas lógicos, ¿ya? Yo hablo en español, fui criado, me enseñaron el español, ¿ya? Pero actualmente muchísimas escuelas, por no decirlas casi todas a nivel nacional, se enseña el inglés. Desde hace muchos años que se enseña el inglés. Yo recibí inglés durante toda mi educación básica, mi educación media también, ¿ya? Y me manejo con algo del inglés. ¿Por qué? Porque ese es el lenguaje que se está adquiriendo casi de forma mundial, ¿ya? O sea, cada vez el tema de la globalización tiene alcances en esta misma forma de vida, en esta misma forma en que nosotros nos comunicamos, en esta misma forma en que quizás nosotros nos vestimos. ¿Por qué? Resulta que este mismo alcance de esta misma globalización, eso sí, abarca un poco más sentido occidental antes que oriental. Toda la ropa que yo estoy utilizando, quizás unos pantalones un poco más ajustados, una camisa un poco más estrecha, ya son términos de moda, pero siempre desde el ámbito occidental. Es muy poco probable que en el mercado asiático, grandes países del Asia, China, Japón, sobre todo en China, haya personas vestidas como nosotros mismos. En Corea del Norte, ni hablar. Esta ropa no existe en Corea del Norte, ¿ya? Pero es porque ellos mismos han decidido, o al menos desde su propio gobernante han decidido, no traer esta misma forma de vida. Todo eso es parte del alcance que tiene la globalización de forma inmediata. Y ese es el objetivo que vamos a analizar a medida que vayamos avanzando durante la clase, ¿ya? Bueno, aquí tenemos entonces dos autos. Tenemos un Mini Cooper, uno de mis autos favoritos, ¿ya? Un auto que se produce, si no me falla la memoria, si no me falla la localización, se produce en Inglaterra, ¿ya? Es un auto más o menos pequeño, pero a pesar de ser pequeño, es un auto prácticamente de lujo, cuesta bastante dinero, unos tantos millones de pesos, quizás hasta 20 millones de pesos, quizás más. Eso por el lado inglés. Pero arriba de él vemos prácticamente casi el mismo auto, si se fijan en la presentación, es casi el mismo auto, pero es de origen chino, ¿ya? Si no me equivoco, la marca es Lifan,
Sí, es una marca que se produce mayoritariamente en China y esa es una de las ventajas que tiene China con respecto a los demás mercados. ¿Por qué? Nosotros sabemos que el mercado chino tiene muchísima, pero muchísima, ni comparado con el resto de las otras economías a nivel mundial en cuanto a su mano de obra. China, eso sí, su población se está estancando, pero aún así son casi 1.400 millones de personas en un solo país. 1.400 millones de personas. Yo no puedo dimensionar la cantidad de gente. O sea, ya cuando llego a Santiago me pierdo entre 7 millones de personas. Imagínense, van a una ciudad de 20 millones de personas, de 17 millones de personas, ¿ya? Hay ciudades que son prácticamente industriales en China, que hacen uso de esta misma ventaja, se llaman ventajas comparativas, para así producir en masa, ¿ya? Muchísima de esta misma tecnología. Por ejemplo, este pareciera que es un iPhone, pero en realidad no lo es, ¿ya? Podría decir que es su símil chino, ¿ya? Una marca que ha tenido bastante potencia en los últimos años acá en nuestro país. No les voy a decir cuál es, pero es un celular de origen chino, ¿ya? Que llegó a nuestro país a un precio fijado, ¿ya? Vamos a ponerle 100.000 pesos. Bueno, el iPhone, por ejemplo, sabemos que tiene un precio muchísimo más alto, ¿ya? Puede costar ya los últimos de primera mano, de primera tecnología, puede costar más de 1.000.000 de pesos. Pero aún así podemos tener acceso a la misma tecnología, prácticamente la misma, cumple la misma función, solo que tiene menos utilidades, como por ejemplo, no sé, no tiene una cámara tan buena como la de un iPhone, pero aún así puedo tomarme fotos, puedo hacerme selfies. Todo eso es parte de esta misma globalización y de esta misma acceso que tenemos a la tecnología. Porque a pesar de que tenemos dos autos que se supone son exactamente iguales, no son exactamente lo mismo, ¿ya? Tiene que ver uno, primeramente, con con la forma, con la presentación que tiene la tecnología, pero el otro también tiene que ver con la calidad. Donde quieren que vayan ustedes y preguntan entre un Mini Cooper o un Lifan, por supuesto, todos se van a inclinar por por un tema de tradición, ¿ya? Se sabe que la industria inglesa es muy buena, de muy buena calidad, pero a mayor calidad generalmente también es casi un sinónimo que es mayor el precio. Eso pasa también en muchísimas, no solamente en el tema de los autos, sino que también en el tema de los mismos celulares o en el mismo de la misma ropa, ¿ya? Por eso que muchísima ropa también es más cara. Pero aún así podemos tener acceso a diferentes tipos de tecnología prácticamente la misma, ahora que la calidad no sea la misma, ese es otro tema, ¿ya? Y eso también es parte del mismo neoliberalismo, ¿ya? Del mismo mercado que nos ofrece ambos productos y nosotros podemos inclinarlo a cualquiera que nosotros decidamos. Eso es parte también de poder elegir en el tema del neoliberalismo, muchachos. Sigamos entonces. A ver qué más tenemos. Bueno, primero de todo, ¿qué es la globalización? Según este patito que nos dejó David, nos dice que la globalización, primero que todo, es un proceso. Ya me voy a poner aquí abajito los pies del patito. Es un proceso por el cual las economías, ¿ya? Las economías mundiales, los mercados mundiales, con el desarrollo, por supuesto, de las tecnologías, principalmente la comunicación, los llamados medios masivos de comunicación, los mass media, televisión, radios, redes sociales, internet, sobre todo ahora el internet es un amigo tremendo de la globalización, ¿ya? Adquieren una dimensión mundial, de modo que dependen cada vez más de los mercados externos, ¿ya? Y menos de la acción reguladora de los gobiernos. En otras palabras, muchachos, la globalización nuevamente, es un proceso en que el mundo, ¿ya? Las economías mundiales están en constante desarrollo por medio de la misma tecnología y adquiere aquí entonces una dimensión mundial. Está todo entonces interrelacionado. Todas las economías a nivel mundial están prácticamente interrelacionadas. A medida que avanza la historia, nosotros hemos visto este mismo proceso en diferentes hechos. Por ejemplo, cuando cayó la bolsa de Nueva York en 1929 con este crash bursátil, cuando Chile estaba gozando de los beneficios del salitre, no sé si alguien sabrá acerca de lo que estoy hablando, pero cayó la bolsa de Nueva York y ¿qué fue lo que pasó? Estados Unidos, quien era el principal comprador, o uno de los principales compradores de este salitre, junto con
Inglaterra, ¿ya? No tuvieron mayor crecimiento económico y de hecho su economía comenzó a decaer el precio del dólar, comenzó a decaer entonces el poder de adquisición. ¿Y qué es lo que pasó? Al no poder comprar, al no poder adquirir, la economía va entonces decayendo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un golpe directo en que si la economía de la que nosotros dependemos cae, es un hecho de que la nuestra también va a caer. Y eso fue lo que ocurrió. El crash bursátil de 1929 afectó de tal manera a la economía chilena que fue uno de los países más golpeados por esta crisis económica. Si actualmente cae la bolsa china, por ejemplo, la bolsa de valores de China, que es el principal comprador del cobre chileno, recordemos que el cobre, desde hace muchísimos años, es la viga maestra de nuestra economía. Si entonces el mercado chino cae, van a dejar de comprarnos cobre. Si nos dejan de comprar cobre, quiere decir que nuestra economía va a decaer. Es por eso que adquiere entonces estas economías una dimensión mundial, muchachos. Por eso, de modo que todas las economías dependen cada vez más de los mercados externos y menos de la acción de los gobiernos. Eso también es parte del neoliberalismo, muchachos. El mismo neoliberalismo quiere decir eliminar o tratar de bajar todos los aranceles, todos los impuestos a la tecnología principalmente, ya que ingresa a nuestro país, y que cada vez el Estado, muy buenos días Guadalupe, me presento Gabriel Lagos, ya, insisto, ¿dónde quedé? En que cada vez el Estado, los gobiernos se hacen más pequeños y quien regula la misma economía es el mismo mercado, muchachos. De eso se trata entonces esta globalización en el ámbito, por supuesto, económico. Porque, insisto, la globalización es un proceso que abarca tanto el ámbito económico como el ámbito político, el ámbito cultural y el ámbito, por supuesto, social. ¿Por qué? Insisto, en el ámbito económico, bueno, les acabo de mencionar que las economías dependen una de otra y no cada vez menos de entre ellas mismas, o sea, del mismo gobierno. Por lo tanto, si cae una economía que está ligada estrechamente con la nuestra, nos va a repercutir en el alza de distintos bienes, por ejemplo, la tecnología. Si China sube el precio a esto nos va a golpear directamente en el bolsillo nuestro, ¿ya? En el ámbito político tiene que ver también con la misma multilateralidad que existe en estos mismos gobiernos, ¿ya? Resulta que la globalización permite a que los distintos estados, de alguna forma u otra, interfieran en asuntos políticos de otros países. Por ejemplo, el tema de la globalización tiene que ver mucho con las empresas transnacionales. Una empresa transnacional puede ser Coca-Cola, McDonald's, Mercedes-Benz, muchísimas empresas que tienen diferentes sedes a lo largo y ancho de todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasaría si una de estas gobiernos intentara, por ejemplo, nacionalizar distintas materias primas? Por ejemplo, hay países que se encargan de exportar servicios, exportar bienes, y otros países que se encargan de exportar materias primas, como en el caso de Chile, ¿ya? Vamos entonces a intentar nacionalizar el cobre. Quiere decir que el Estado va a ser partícipe del 100% de las acciones de lo que tenga que ver con las empresas del cobre, ¿ya? Eso va a ser un golpe durísimo a los intereses de los gobiernos de las empresas extranjeras. Por lo tanto, estas mismas empresas, por medio de distintas instituciones por parte del Estado, van a interferir, políticamente hablando, con los países que intentan nacionalizar cualquier materia prima. Pasó, por ejemplo, con el petróleo, pasa con el petróleo, pasó en el caso del cobre chileno, en la década del 70 con el gobierno de Salvador Allende, pasó en Bolivia cuando ellos nacionalizaron los hidrocarburos, todo lo que tiene que ver con el tema del gas. De hecho, por si fuera poco, aunque esto ya es un poco más de historia ficción, hace poco en la provincia de Neuquén, en Argentina, se descubrió un yacimiento, si no me equivoco, yacimiento de gas, sí, de gas,
creo que también de petróleo, enorme, ¿ya? Que puede satisfacer todas las necesidades del gobierno argentino, de la ciudadanía argentina, y además exportar. Y por fin abrieron entonces la llave y nos pueden entonces entregar gas a nosotros. Acá en Chile no se produce tanto gas como en Argentina, ¿ya? Pero misteriosamente, una vez que se descubrió este mineral, o esta materia en Argentina, misteriosamente se levantó una base militar de Estados Unidos en este mismo país, en Argentina. Bueno, eso se los dejo a cada uno de ustedes. Eso por el ámbito político. En el ámbito cultural, entonces, va creciendo más una multiculturalidad. Vamos adquiriendo diferentes rasgos culturales de todo el mundo y haciéndolos propios. Por ejemplo, el tema del mismo idioma, el inglés. Por razones económicas, muchas personas necesitan aprender inglés. A mí me encantaría hablar inglés de forma fluida para poder comunicarme tanto como ustedes, enseñarle esto de esta misma forma, pero también enseñándosela a personas que no hablan el español, pero sí hablan inglés, ¿ya? Por ejemplo, en Alemania, por razones obvias, su lengua natal es el alemán, pero les aseguro que un porcentaje pero altísimo de la población habla el inglés, porque necesitan hablar inglés, porque es la lengua prácticamente mundial, ¿ya? Hay chinos que hablan inglés. Los ingleses no lo necesitan porque lo saben hablar. Eso con el tema cultural. La música tiene mucho que ver con eso también. Estamos adquiriendo también rasgos en ese mismo culturales con el tema de la misma música. Escuchamos antes mucha música del lado occidental, pero también en nuestro país ha llegado mucho el tema del K-pop, ya de este pop coreano, ya apoyado también con este mismo tema del uso de la misma tecnología. Y obviamente eso también abarca el plano social. Por eso este plano de la globalización es un proceso que no solamente abarca el ámbito económico. Esta clase, eso sí, es más bien, nos vamos a fijar más en este tema económico, pero les quiero dejar bien en claro, muchachos, que es un proceso que abarca el ámbito económico, político, cultural y social. ¿Ya? Continuamos. Bueno, resulta que la palabra globalización nace en la década de los 70, con uno de estos tantos eruditos, si no me equivoco, la persona que que crea este término, se llama McLuhan, de apellido McLuhan, y él dice que cada vez nosotros nos estamos interconectando con diferentes partes del mundo de manera prácticamente instantánea. Y de hecho, eso mismo nosotros lo podemos ver con la misma tecnología, muchachos. O sea, podía hablarles prácticamente todo el día de lo mismo. El problema de la interconectividad o esta misma aldea global es que, si bien nosotros podemos comunicarnos con personas que están muy lejos, yo por ejemplo tengo un hermano que vive en España, tiene un horario diferente, si no me equivoco son alrededor de entre 4 a 5 horas más, por lo tanto allá serán ya las 7, 5 de la tarde más o menos. Con él yo puedo mantener y estrechar mis lazos, ¿ya? Lo echo de menos, claramente. Pero, claro, nos mantiene cerca de las personas que están lejos. Pero la globalización también nos aleja de las personas que tenemos cerca. Es sabido que cada vez estamos todo el día así, chateando, dejando de lado a las personas que tenemos más cerca. Preferimos entonces estar conectados con esto antes que estar conectados con las personas que nos rodean. ¿Ya? Pero aún así la interconectividad no es mala, muchachos. Es bueno que estrechemos lazos, porque además de esta misma interconectividad tenemos también, al ser más instantáneo, tenemos también mayor acceso a la información de forma instantánea. Lo que ocurre en Chile puede rápidamente encontrarse o saberlo una persona, por ejemplo, en Inglaterra, por ejemplo, en China también. Un ejemplo de esto mismo, que hace poco Rapa Nui, la isla de Rapa Nui, llamémosle desde ahora, desde esta forma, Rapa Nui, comenzó a movilizarse por medio del gobierno para que puedan recuperar un Moai que se encuentra hace más de 100 años en Inglaterra. Eso fue hace como entre 3 o 4 días atrás. Resulta que Estados Unidos hizo eco de esta misma noticia, ya de forma instantánea. Así de rápido es este mismo tema. O no solamente con este mismo tema de las noticias o los mismos hechos que ocurren en diferentes puntos de la Tierra y los podemos conocer rápidamente en nuestro país, sino que también
con temas acerca de la información y acerca también del conocimiento. Un libro que se publica o un estudio que se publica en universidades de América del Norte, en Europa también, podemos rápidamente tenerlo en nuestro país de forma digital. Esa es una ventaja muy buena que tiene la globalización, ¿ya? Bueno, interdependencia, hablamos acerca de esto mismo, con este tema de la economía, que si una economía está muy ligada con las demás economías que gobiernan a nivel mundial. Por ejemplo, en este caso, las mayores economías son dos, ¿ya? Hablamos, por supuesto, de la economía o el mercado de los Estados Unidos y el mercado también que ha golpeado, ha llegado con fuerza y parece que para quedarse. Hablo, por supuesto, del mercado chino, ya este gigante asiático. ¿Qué es lo que pasa? La interdependencia quiere decir de que mientras ellos bajen sus costos de producción para diferentes bienes, para diferentes servicios, para diferentes tecnologías, eso es favorable para nosotros. ¿Por qué? Si a ellos les cuesta $1 hacer esto, quiere decir que acá a Chile llegará en 1.000 pesos. Eso es muy bueno, ¿ya? Porque así nosotros tenemos mayor acceso a estos mismos bienes. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si bien nosotros dependemos de la economía extranjera, ¿ya? Como ha sido siempre, en realidad más ahora con el tema del neoliberalismo, es muy probable que si los chinos, como les comentaba anteriormente, dejaran de comprarnos cobre, nuestra economía se va a venir, pero a pique. ¿Por qué? Porque dependemos de la economía china o dependemos de la economía de los Estados Unidos, ¿ya? Finalmente también tiene que ver con el tema de la especialización y también finalmente con el término de aldea global, ¿ya? Aquí el término aldea global abarca, insisto también, todos los rincones del mundo, pero siempre desde un ámbito más bien occidental, o se busca un modo de vida más bien occidental. Es por eso que les puedo poner como por ejemplo cómo han llegado con bastante fuerza ideas feministas, ideas que nacen en el seno del occidentalismo, en Europa, en América del Norte, van llegando y estas mismas ideas a Asia, a África y también, por supuesto, a los países mucho más conservadores. Eso es lo bueno que tiene este mismo término de aldea global. Pero insisto, vamos accediendo a rincones más alejados de nuestro lugar, pero alejándonos de nuestro mismo. Ese es con el tema de la globalización, muchachos. Bueno, el tema de cuando nace esta globalización, ya, principalmente cuando finalizó la Guerra Fría. Tengo entendido que David les dio clases magistrales acerca de la Guerra Fría, de cuando cayeron entonces los socialismos reales, principalmente la Unión Soviética, ¿ya? Y comenzó entonces a adquirirse o a dominar el bloque capitalista, liderado entonces, como sabemos, por los Estados Unidos, ¿ya? Y este dominio, cuando el bloque capitalista entonces comenzó a dominar el escenario mundial, al no tener una contrafuerza, en este caso cuando desapareció la Unión Soviética, comenzó entonces a dominar el escenario mundial, intercambiando entonces su cultura, sus recursos, bienes, servicios y además la población. Aunque en realidad el tema de la población siempre se ha movido a lo largo y ancho de toda la historia, ¿ya? De hecho, podría decir que hasta es dentro del ser humano, es intrínseco dentro del ser humano, ¿ya? El tema de la migración. Bueno, vale decir también que Estados Unidos, una vez que cayeron entonces los socialismos reales, principalmente la figura de la Unión Soviética, comienza a ser la potencia mundial, ¿ya? ¿Cómo nos impacta este tema a nosotros mismos? Bueno, uso de las mismas tecnologías en el transporte, en las telecomunicaciones y en la producción. Insisto, es bueno este tema de la globalización porque podemos tener nosotros accesos a bienes que antes nosotros no podíamos tener porque aquí no se producen, ¿ya? El mismo tema del transporte, el mismo tema, por ejemplo, de los vehículos. No se producen vehículos aquí, ¿ya? Y el mismo tema de la comunicación. Podría comunicarme instantáneamente, enviarles un mensaje por el mismo chat de acá y lo van a recibir en unos cuantos segundos. En cambio, si les llamo por teléfono, eso va a tomar unos cuantos minutos más. Por eso eso nos impacta el tema de la globalización con el tema de la tecnología.
en las políticas económicas liberales o neoliberales, ¿ya? Como la reducción de estos mismos aranceles para ingreso de productos extranjeros, ¿ya? ¿Por qué? Nuevamente porque en China principalmente se producen millones y millones y millones de estos aparatos, ¿ya? Con el tema de la misma masificación de los medios de producción que tengan acceso a los mayores mercados en el mundo. Y esos mismos productos son exportados al resto del mundo, como por ejemplo a Chile. Y claro, nosotros podemos tener acceso a ello. La idea es que estas mismas políticas económicas neoliberales exigen que estos productos que llegan desde China, lejísimo, a nuestro país, lleguen con menores impuestos, ¿ya? Por ejemplo, nosotros podemos pedir un auto a China, ¿ya? Nos puede costar un auto nuevo, 0 kilómetros, en 2 millones de pesos. Pero llega a nuestro país a 5 millones de pesos. Eso es porque se elevó el costo de los impuestos en nuestro país. Mientras menos sean los impuestos, mejor va a ser para nosotros en cuanto a tener acceso a esta misma tecnología. Si un auto entonces cuesta lo menos posible, nosotros podemos tener acceso a este mismo vehículo. Pero ese también es un golpe durísimo a la economía o a la producción nacional. Imagínense, yo tengo este mismo polerón fabricado en China, ya me salió 2.000 pesos, ya, baratísimo. Pero ¿por qué? Porque los chinos, con su mano de obra inmensa de millones de personas, son capaces de crear millones de estos productos, ¿ya? En cambio, en nuestro país, este mismo polerón, ya con la misma calidad, que cumple la misma función, lo puedo encontrar en 5.000 pesos, porque no se produce de la misma forma en nuestro país, no se produce de la misma forma en número, ¿ya? Por eso, las políticas neoliberales, si bien nos beneficia en acceder a productos extranjeros a menor precio, también apoya o favorece la quiebra del producto nacional. Internacionalización de las empresas, bueno, con el tema también de que las empresas también que principalmente son de origen del hemisferio norte, ya Europa, Estados Unidos también, pueden masificarse, ya, y crear sedes en nuestro país. Acá nosotros no tenemos, insisto, fábrica de automóviles, pero aún así tenemos la Mercedes-Benz, tenemos una sede de Ferrari, tenemos una sede de la Hyundai, etcétera. Cualquier nombre de auto que ustedes mencionen, encontramos empresas acá en nuestro país. Pero todos los autos que se producen son producidos entonces en otros países. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la misma tecnología, como les comentaba, o el mismo tema del uso del dinero plástico también, que ese también es un favor que impulsa también la globalización. ¿Ya? Y todo esto, por supuesto, es un engranaje. La globalización no funciona sin ninguna de estas... falta una de estos mismos engranajes, entonces la globalización no podría funcionar, ¿ya? Bueno, tenemos aquí este mapita que nos dejó David. Me voy a hacer más pequeño, me voy a poner aquí al medio, aquí, ¿ya? Tenemos entonces que en el mundo, una vez que la Unión Soviética, como sabemos aquí, se desintegra, desaparece, Estados Unidos toma el papel preponderante en la economía mundial, ¿ya? Ellos son entonces los impulsadores de esta globalización, que tienen acceso a todos los rincones de la Tierra prácticamente. Últimamente, en los últimos años, hemos visto que China, el gigante asiático, ha estado haciéndole frente al modelo capitalista, pero desde su propia perspectiva, desde su propio contexto, ya un ámbito así más socialista, más centralizado en la economía, pero aún así abierto al mercado externo, ¿ya? Y con esto le ha hecho frente entonces a los Estados Unidos. Insisto, esto es porque principalmente por la ventaja comparativa que tiene China de tener una mano de obra de millones y millones de personas, lo ha hecho crecer bastantemente. Y finalmente tenemos también la aparición de la Unión Europea, ¿ya? Como el principal frente también a estos dos bloques, ¿ya? Económicos, ¿ya? Naciendo un tercer bloque. Pero esta Unión Europea es más bien un conjunto de países en realidad, ¿ya? Y si uno de estos
países que la componen principalmente, por ejemplo, Alemania, que es uno de los líderes de la Unión Europea, cae, la Unión Europea entonces podría desestabilizarse completamente. Y así estos dos países serán entonces, tenemos entonces la bipolarización entonces de esta misma economía mundial. Pero bueno, estos mismos bloques económicos le permite a Chile, ¿ya? O bueno, y también este mismo tema de la globalización le permite a distintos países crear lazos, diferentes lazos con las economías de distintos otros países también, estrechando estos mismos pactos con el fin de acceder a distintos bienes que se producen en otros países. Por ejemplo, la misma Unión Europea, y acá tenemos los tratados de libre comercio que tiene el Norteamérica, ¿ya? Entre Estados Unidos, México y Canadá. Ahora, que México se beneficie más de que Estados Unidos se beneficie de México es otro tema, ¿ya? Ahora es un tema que está en la palestra por medio de las decisiones del presidente de los Estados Unidos, principalmente Donald Trump, pero eso es otro tema, ¿ya? Bueno, este tema de la multilateralidad le permite entonces, ahora sí, a Chile acceder a distintos bienes, ¿ya? Y acceder, por ejemplo, a estos mismos pactos multilaterales, ¿ya? Con estos diferentes países. Y así entregarle numerosas materias primas, por ejemplo, a los chinos, en este caso el cobre, en este caso, por ejemplo, salmón o uvas o fruta de primera calidad a la Unión Europea, y también cobre o también esta misma fruta o también este mismo vino a los Estados Unidos. Ya le entregamos entonces, o nos comprometemos a entregarle toneladas, millones de toneladas de esta misma materia prima a estas mismas economías, y ellos nos entregan, por supuesto, la diferente tecnología. Pero insisto, como es en el mismo mercado, ya este mismo neoliberalismo le permite a Chile acceder a distintos bienes, es cosa de que nosotros decidamos si accedemos a productos de lujo o productos que tienen la misma función pero a un menor costo. Y es por eso que actualmente cada vez se va masificando el uso de vehículos chinos en nuestro país. Y es por eso que llegan a nuestro país los productos de este país más que los de Inglaterra, que son a mayores costos. Ya. Vamos a finalmente hacer este pequeño resumen, ¿ya?, de las ventajas y desventajas que tiene la globalización en el ámbito de los empleos, porque como sabemos, la globalización ofrece nuevos puestos de trabajo. Al masificarse la industria ya en nuestro país, llegan entonces nuevas empresas, llegan entonces nuevas formas de trabajar, pero con esta misma globalización nosotros perdemos nuestros puestos de trabajo en cuanto a la producción nacional. Tenemos la llegada de nuevas empresas a nuestro país, ¿ya? Perfecto, eso lo sabemos, pero entonces hacemos desaparecer a la industria nacional. La competitividad mejora la calidad y precio, por supuesto, de bienes y servicios que no podemos acceder por manera obvia porque no producimos en nuestro país, y bueno, eso aumenta entonces en el quiebre de la industria nacional y la desaparición de puestos de trabajo. Interconectividad, lo que les decía, podemos acceder a la comunicación internacional. Yo me comunico con mi hermano que se encuentra en España, con mis familiares que tengo en Argentina, ustedes, por ejemplo, con familiares, amigos que tengan alrededor de todo el mundo, o en diferentes partes de nuestro país, ¿ya?, de forma instantánea. Pero eso también influye en la influencia extranjera en asuntos nacionales, ¿ya?, ámbitos políticos, ámbitos económicos, cosas que a ellos no les atañan, que nosotros debemos decidir, pero aún así ellos se entrometen en nuestras medidas. Interdependencia económica, que tiene que ver mucho con la posibilidad de emprendimiento, ya al entrar entonces nuevos mercados a nuestro país, la empresa nacional o los empresarios nacionales pueden invertir su dinero en empresas extranjeras, pero ¿qué es lo que pasa? Insisto, es un arma de doble filo. Si nosotros gastamos nuestro dinero en emprender en empresas extranjeras, ¿qué es lo que pasaría si estas economías extranjeras caen? La nuestra está destinada entonces a caer junto con las demás. Y la tecnología crea nueva tecnología, entonces ya se va perfeccionando el uso de la tecnología, ya de la masificación de la tecnología, ya todo es más rápido, todo es mayor, pero el uso también de las nuevas tecnologías trae, por supuesto, un mayor desgaste al medio ambiente. Afortunadamente,
los vehículos están llegando ahora están llegando, masificándose el uso de vehículos eléctricos, ¿ya? O a gas, para así dejar de lado toda la extracción de combustibles fósiles, principalmente el petróleo. Sacar petróleo de nuestro país, o sea, sacar petróleo de la tierra es muchísimo la intervención de esto, muy desgastante para la tierra, también tiene mucho que ver con el tema de la desforestación, con la contaminación. Es por eso que tiene sus desventajas, la globalización, como por supuesto también tiene sus ventajas. Lo vamos a dejar hasta acá entonces, muchachos. Teníamos programada una actividad, pero no la vamos a realizar por tema de tiempo. Espero que hayan entendido un poquito acerca de lo que fue el tema de la globalización. Yo los dejo invitados a sus demás clases, ¿ya? Y espero que nos encontremos en otra oportunidad, ¿ya? Aprovechen a David, por supuesto, y eso pues, ¿ya? Que les vaya muy bien. Hasta luego.